Bien, ¿cuál es la dinámica del tiempo del grupo pequeño? La dinámica del tiempo del grupo pequeño funciona de la siguiente manera. Los 40 minutos los vamos a dividir en varios bloques. El primero es un tiempo para repasar lo que vimos en el tiempo del grupo grande. Oramos con los niños, los saludamos, les preguntamos cómo están, hacemos el contacto inicial en el grupo pequeño. Inmediatamente vamos a repasar la lección bíblica enseñada en el grupo grande. ¿Cómo lo hacemos? Pues con las preguntas. En el manual del grupo pequeño que mostré en el video anterior, hay 4 o 5 preguntas que ustedes pueden utilizar para este repaso. No significa dar la clase nuevamente, es simplemente repasar con preguntas lo que fue la lección en el grupo grande y en el manual del grupo pequeño. Allí tienen las preguntas sencillas que ustedes pueden utilizar en este paso. El segundo paso en el tiempo del grupo pequeño es buscar en la Biblia. Y en este momento es que vamos a memorizar. Vamos a explicarle a los niños las definiciones de las palabras y vamos a repetir el versículo siempre a través de un juego. No es simplemente que voy a colocar el versículo allí y lo vamos a repetir. Vamos a utilizar un juego para que los niños puedan memorizar el versículo del día. Esta es la actividad exclusiva del segmento 2 del grupo pequeño. Vamos a repasarlos hasta aquí. Primero, hacemos un repaso de la lección bíblica. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el manual de grupos pequeños hay 4 o 5 preguntas en cada sesión, que son las que vamos a usar para repasar con los niños la lección vista en el grupo grande. Número 2, vamos a memorizar el versículo asignado para esa sesión. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de juegos. Vamos a incluir los juegos didácticos, pedagógicos, para que los niños puedan aprender el versículo. En la tercera sección, entonces, vamos a trabajar con la comprensión. Queremos que los niños comprendan la lección. Y para esto utilizamos algunas preguntas que son bien importantes. Es necesario que el líder del grupo pequeño las pueda aprender. El niño debe decir el versículo en sus propias palabras. Esto es fundamental. Una vez que lo ha aprendido de memoria en el segundo segmento, ¿verdad? Entonces, quiero que me digas el versículo con tus propias palabras. ¿Qué crees tú que dice? ¿Qué crees tú que significa ese versículo? Tercera pregunta, ¿cómo tú puedes ponerlo en práctica? Ok, memorizaste este versículo, ¿crees que significa esto? ¿Cómo puedes practicarlo esta semana? Este pequeño proceso de comprensión va a ser muy importante para la aplicación práctica. Yo diría no solamente importante, indispensable y no negociable. Dímelo con tus propias palabras. ¿Qué crees tú que significa? ¿Y cómo vas a aplicarlo esta semana? Dime una manera práctica en que tú vas a aplicar el versículo esta semana. Y esto va a ser pertinente en el proceso de discipulado del niño para la aplicación práctica de la palabra de Dios. ¿Cómo enseñamos o cómo ayudamos a los niños a memorizar los versículos? Recuerden, en el tiempo de memorización, que es el segundo segmento, repetimos, en el primer segmento saludamos, hacemos conexión y repasamos la lección del grupo grande. En el segundo segmento vamos a memorizar el versículo siempre con juegos y técnicas de memorización. En el manual del grupo grande que ustedes van a recibir hay una cantidad de recursos que ustedes pueden utilizar. Pero además en el WhatsApp de Plantadores para América Latina ustedes van a tener acceso a recursos semanales que pueden ayudarles para este proceso. Es bien importante que el líder del grupo pequeño sepa que los participantes no deben solamente memorizar los versículos. Y hemos hecho énfasis durante todo este capítulo de que necesitamos que memoricen, comprendan y sepan cómo lo van a aplicar. Ese es el proceso completo que nos asegura a nosotros que realmente la palabra de Dios está haciendo efecto en la vida del niño. Lo que hemos hecho por tradición es rápido, rápido, hay que memorizar, memoriza, memoriza. Y el niño corre de arriba para abajo con el papelito del versículo, pero no sabe qué significa. Y si no sabe qué significa, no lo puede utilizar.
Tampoco tiene ideas de maneras prácticas de poder utilizar ese versículo. Así que frente a las situaciones de la vida, cuando necesita dar una respuesta, el niño no puede dar respuesta porque no comprendió el versículo. El niño tiene que entender qué significa. Esto es lo que va a traer cambio en la vida y en el corazón de los niños y que va a causar una influencia no solamente en la iglesia, en su familia, en la comunidad, en la ciudad donde vivimos. ¿Cómo pueden los líderes ayudar a los jovencistas a entender el significado de los versículos? Bueno, ya conversamos de esto, recuerden, en el tercer segmento, que es el vamos a pensar. ¿Cuál crees que es el significado del versículo? ¿Qué significa? Dímelo en tus propias palabras. Ahí hago mucho énfasis en el dímelo en tus propias palabras, porque si el niño tiene la capacidad de decirlo en sus propias palabras, significa que ya su cerebro lo procesó. Y eso significa que va a poder usarlo cuando lo necesite, ¿verdad? Y fíjense la aplicación práctica. ¿Cómo tú puedes practicar este versículo esta semana? ¿Cómo vas a obedecer este versículo esta semana? Y estas son las preguntas claves del tiempo de vamos a pensar. Ahora bien, necesitamos reforzar esto con el estudio de los versículos en casa. Si los niños estudian el versículo en casa, el tiempo de memorización va a mejorar considerablemente. El tema es que la mayoría de los padres de estos niños son padres que realmente no ven la importancia de la memorización de las escrituras. Una de las cosas que podemos hacer, porque recuerden, no tenemos materiales para los niños, simplemente el líder está guiando, dirigiendo, monitoreando todo el proceso, pero una de las ideas que podemos desarrollar es que cada niño tenga una libretica pequeña. Y en cada hoja de esa libretica, en el tiempo del grupo pequeño, mientras están en el proceso de memorización o de vamos a pensar, el niño copia el versículo en la libretica. Le va a permitir llevar y traer la libreta de casa y repasar durante la semana. También llevar esta libretica ayuda para que en la casa alguien pueda ayudar al niño o alguien pueda leer y oír lo que el niño está aprendiendo. Muchos de nuestros semilleros o líderes de nuestros semilleros han hecho estas libreticas con hojas reciclables y han hecho un trabajo espectacular. Y en esas libreticas, en cada hojita va el versículo. Fíjense, el solo hecho de la transcripción del versículo a la libreta, de escribirlo, ya genera un refuerzo en el cerebro del niño. Entonces no es simplemente que escriban el versículo y se lo lleven a la casa. No, realmente esto está generando un refuerzo cognitivo. Entonces es bien importante que podamos hacerlo. ¿Cómo hacemos para que la libretica no se quede? Usted le pone puntos de premiación para el niño que traiga la libretica todos los sábados. Tenemos algunas normas para recitar los versículos. Recuerden, el versículo que se aprende esta semana se va a evaluar la próxima semana, pero tenemos algunas normas. Todos los niños deben tener la oportunidad de recitar de memoria el versículo. Una vez recitado el nuevo versículo, los participantes también deben recitar el de la semana anterior. Es decir, no te puedo aprobar si no me recitas el de la semana anterior. Quiero que estén bien claros, hay un proceso. Es decir, no recitemos versículos, no. Y esto tiene una razón, esto tiene una razón de ser a nivel cognitivo. Entonces, recito el versículo de hoy y recito el versículo de la semana anterior. Los líderes pueden dar solo 2 ayudas o pistas, solamente. Si el niño necesita más de 2 ayudas o pistas, ese versículo aún no está memorizado. Él debe regresar a su casa y quizás recitarlo la próxima semana. Necesitamos no ser tan estrictos en el sentido de que si ya no lo recitaste esta semana, perdiste. No. Luego vamos a hablar de la premiación, pero tenemos varias estaciones donde premiamos y quizás podemos tomar 2 o 3 sábados para que el niño vaya recitando los versículos. Para algunos niños no es sencillo el tema de la memorización en pleno siglo XXI. Cada participante que recite el versículo exitosamente recibe los puntos. Para eso usted tiene su hoja de registro. Tenemos el cartel de premios también, donde una vez que el niño haya recitado el versículo sin ayuda, usted va a marcar allí con una carita feliz, con una calcomanía, que el niño ha logrado ese versículo. ¿Cuál es el éxito para los grupos pequeños? Primero, el líder debe sentarse bien cercano a los niños. Este no es un tiempo para que los niños anden paseando, no. Es un tiempo para que el líder esté allí. Es un grupo pequeño, esté allí, cerquita de sus niños.
Trate de que la espalda de los niños esté dando hacia la cara de los demás, es decir, y de frente, por ejemplo, a una pared, para evitar las distracciones, porque necesitamos trabajar allí con ellos. Entonces, de repente lo tenemos de frente al paso de los niños, los tenemos de frente a donde todo el mundo está entrando y ellos no pueden concentrarse. Anima a su equipo a estar unidos, sugiriéndole a los niños que memorizan bien, que ayuden a los niños que tienen luchas semanales con la memorización. Y esto va a ser bien importante porque los niños que están memorizando bien y que están avanzando, entonces entran en un proceso de formación de liderazgo muy informal en un sentido, pero que le da paso a lo que luego debe suceder. Tenemos algunas técnicas de memorización que podemos utilizar o emplear para jugar con los niños en este primer tiempo, mientras ustedes adecúen su planificación, consiguen recursos. Las señas con las manos es muy usada. Le damos a cada palabra una seña y recitamos el versículo reforzando con la seña. Para los niños que tienen un aprendizaje visual es buenísimo porque esas señas refuerzan el significado de la palabra. También podemos usar dibujos de imágenes con frases principales del versículo. Por ejemplo, donde diga corazón, ponemos un corazón, donde diga cruz, ponemos cruz, suplantamos palabras por imágenes y también beneficia muchísimo a los niños que tienen un aprendizaje visual. Podemos escribir una canción. Hay versículos que se prestan muy bien para escribir una canción. Así que aunque usted no sea un buen cantante, puede ponerle música o ritmo, por ejemplo, de rap al versículo y va a ser mucho más sencillo que los niños lo puedan aprender. Fíjense, esta técnica de escribir una canción es muy buena para los niños que tienen aprendizaje auditivo. ¿Por qué? Bueno, porque están oyendo de una forma distinta el versículo y les ayuda a memorizar. Tenemos también las iniciales. Escriba la primera palabra, la primera letra de cada palabra del versículo y haga que los niños reciten cada palabra en voz alta a medida que ven cada letra. Si tienen dudas, preguntas o aportes, por favor pueden dejarlas a través del grupo de WhatsApp y con gusto las vamos a estar resolviendo.